días, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Qué gusto. ¿Cómo te defines? Como un pedagogo del universo, algo así. ¿De dónde viene toda la información que traes o que recuerdas desde tu infancia? ¿Cómo comenzó todo este acceso a esa información? Bueno, creo que es simplemente un aspecto de la evolución de cualquier humano, el poder tener acceso a la información del planeta. Yo personalmente pude desde los 3 años tener una perspectiva global, completa. Me fui educando gracias a no solamente personas, sino también los árboles, las piedras. Me fueron enseñando muchas cosas de las que hoy sé y entendiendo todos los conceptos que hoy explico desde una visión más holística, más global y no solamente por un solo lado, ¿no? Entonces, por eso creo que desde pequeño me prepararon para ser pedagogo en esto, para tratar de educar en lo que significa una conciencia universal. Y toda esa información viene del planeta, del cosmos, de la información que está ahí disponible para todos y que no prestamos atención. Veía que empezabas a dibujar mapas y demás desde pequeño, o sea que la información según te llegaba, tú tenías una necesidad de transmitirlo de esa manera. Sí, a través del dibujo, a través de la escritura, desde muy pequeño fui plasmando toda la información que fui recibiendo en forma de mensajes, de recuerdos sobre todo, ¿no? Para mí era como si estuviese recordando lo que todos habíamos vivido en la historia. Qué bueno. Cuéntame un poquito hasta ahora todo el inicio del camino. Okay. Se marcó solo, buenísimo. ¿Se marcó solo? Sí, sí. Cuéntanos un poquito, desde que empezaste toda esta trayectoria, desde el 2012, ¿no? El camino, un poco tu proyecto. Cuéntanos el proyecto de Habitun, qué significa el proyecto Habitun, dónde has estado, cuál es el propósito y a dónde va, y hasta qué año va este proyecto, para que más o menos podamos entender. Bueno, yo en el 2009 comencé haciendo cursos de pedagogía para saber cómo explicar todo esto que tenía en mi cabeza. Empecé a dar charlas, a compartir charlas en círculos de educación, concretamente con maestros, con profesores y con niños, alumnos. Y esto me llevó después a comentar todo lo que recordaba, todo lo que sabía con más personas, no solamente en el ámbito educativo. Y esto, bueno, fue creciendo exponencialmente a explicar muchísimas cosas que no solo tenían que ver con la educación, sino con la educación del ser, con el universo, cómo funcionaba todo, que para mí era un conocimiento que lo tenían naturalizado, pero que no sabía que todos querían escuchar eso. Entonces empecé a dedicarme a explicar esta información, la cual me llevó en el año 2012 a hacer un camino, que yo le puse un nombre en una lengua antigua, que es Harutun, y es que significa el camino del norte al sur, que fue un camino en el cual la intención era mostrarle al mundo que el planeta es un cuerpo físico, que es un ser vivo y que el planeta nos creó para conocerse a sí mismo a través del desarrollo cognitivo, que son nuestras culturas y civilización. Entonces el viaje en sí, durante todo el año, tuvo que ver con prepararnos a nosotros en entender el mundo de una forma diferente. Pasé por 40 países en los 7 continentes, terminando en la Antártida, y todo el viaje lo que pretendió fue mostrar al mundo desde una perspectiva diferente, mostrar el propósito por el cual las civilizaciones existen en la Tierra, contar la historia a las personas y hacer una especie de introducción a los proyectos posteriores, que uno de ellos fue Roma Amor, en el cual terminamos en el Vaticano, entregándole todo un mensaje al Papa. Este pequeño proyecto, que fue de 2 meses, un viaje por Iberia y por la península itálica, tenía que ver con
con reconocer que el propio sistema social que creó Roma tiene las propias herramientas para poder transformarse en su complementario, que es el amor, ¿no? Por eso es el reflejo de cómo aquello que hoy nos está bloqueando, deteniendo en el proceso, también puede ser, tiene en su interior la capacidad de transformarse. ¿Cuál fue el mensaje del Papa? El mensaje del Papa fue, en cierta forma, que estábamos listos para colaborar en el cambio de perspectiva del sistema, que estábamos listos para ayudar en entender el mundo de una forma diferente, y que queríamos que, como la Iglesia Católica fue la cual llevó a todo el planeta y puso sus iglesias en los lugares más sagrados del mundo, tenían la capacidad de hacer ese cambio de conciencia en todo el planeta si ellos cambiaban la conciencia. Entonces, bueno, eso fue como una especie de intención de compartir sin crítica, sin juicio histórico, sino de aquí para adelante qué podemos hacer. Y esto introdujo posteriormente a otro camino, que es el Yo Soy, ¿no? Que es en el que estoy ahora mismo gestionando para realizar, que la intención del proyecto Yo Soy es volver a unir las partes que se han separado a lo largo de la historia, que nos permitan comprender nuestro propósito como civilización en el planeta y entender las herramientas que la misma naturaleza y la historia nos dejó para poder construir una civilización a futuro, que esto en los próximos años la intención es desarrollarlo a través del proyecto Isidris, que empezaría a partir de 2020 en adelante, cuando terminase el proyecto Yo Soy, que es primero tomar conciencia de quién soy y por qué estoy aquí, y luego de eso ver qué puedo hacer para colaborar en esa transformación a nivel físico, no solamente espiritual. ¿Y cuál sería la parte práctica del proyecto Isidris? La parte práctica es poder generar círculos de aprendizaje, de educación, en el cual personas de diferentes ámbitos y diferentes edades se permitan compartir ideas para crear estructuras, proyectos que funcionen como nutridoras de un cambio de sistema social hacia que pase de los conceptos ideológicos que tenemos hoy a los conceptos naturales biológicos, que es como la Tierra evoluciona, ¿no? La premisa del proyecto es, nosotros históricamente buscamos estructuras sociales para poder encontrar el orden, y lo que hemos ignorado siempre es que el sistema ya existe, el sistema perfecto ya existe, porque hace billones de años la Tierra lo ha estado diseñando para nosotros y se llama evolución biológica. Y entonces la intención es poder encontrar los mecanismos de cómo hacer que la biología se transforme en nuestro sistema social. A través de la educación, por ejemplo, en ese proyecto de Isidris, ¿qué tenéis planteado hoy en día con la era de las redes sociales y con las universidades online y digital? ¿Cómo vais a plasmar todo este conocimiento y todo este desarrollo que se está haciendo para que la mayoría de la gente en diferentes países pueda acceder a esta información? Cuéntame qué tenéis planeado. ¿Hay algo ya que está hecho y se va a desarrollar o cómo? No, está todo en función de ideas, porque no se puede plasmar nada hasta que no se reconozca el ser que lo va a plasmar. Entonces, por eso es parte del proyecto, es empezar a caminar la Tierra y entender mejor cómo funciona para poder plasmarlo coherentemente y no simplemente como una idea más. Y esto tiene que ver con poder analizar la forma en que la Tierra funciona y que tiene que ver con las redes. Yo vengo explicando hace tiempo que la razón por la cual este tiempo es diferente no es porque estemos nosotros o porque hayamos llegado a un nivel de conciencia diferente, sino porque tenemos redes. Básicamente hoy estamos conectados, están viendo este video a través de las redes sociales, entonces es una herramienta que nos está permitiendo a todos tener voz, palabra, voto, compartir información, formar parte de proyectos sin necesidad de movernos de nuestra casa a veces. Entonces el mecanismo que se va a utilizar en el futuro para todos los desarrollos va a ser online, va a ser en forma de círculo, en forma equitativa, en red, por lo tanto no hace falta que estén todos en el mismo sitio. Y la intención que tiene este proyecto es generar aplicativos en los cuales uno pueda trabajar desde donde esté, en cualquier sitio, colaborando con proyectos en cualquier otro sitio,
sin necesidad de una estructura jerárquica, sino una estructura orgánica circular. Todo esto por el momento es una idea, porque hasta que no se haga la parte de conectividad del ser, no se puede hacer una plasmación, que básicamente en la filosofía que estoy explicando, uno de los grandes complejos o conflictos que hemos tenido como sociedad es que hemos querido cambiar las formas sin cambiar la esencia. Y cada vez que sucede eso se repite la historia, ¿no? Ahora tenemos repúblicas democráticas, pero muchos se están dando cuenta de que nunca votaron, de que en realidad es simplemente una sensación de libertad, pero en el poder siguen estando los mismos reyes y feudales que antes, que tienen los recursos, que pueden llegar porque tienen los recursos, o por amiguismo, o por cosas así. Y nosotros hoy ya tenemos la tecnología para saber que podemos estar todos a un mismo nivel, sin necesidad de representatividad. Perfecto. Entonces, la gente que quiera ayudar ahora con el proyecto, por ejemplo, que diga, qué bueno, cómo me interesa, cómo contacta contigo, cómo contacta con el proyecto para ofrecerse con sus servicios y con todo lo que haga para crear esta red. ¿Qué habría que hacer o cómo se podría conectar la gente, justamente porque estamos hablando a nivel mundial, ¿no? En todos los idiomas? La gente que está en esta sintonía, ¿cómo pueden hacer para ayudarte y ayudar el proyecto? ¿Qué tienen que hacer? Bueno, en una primera etapa, lo que yo les diría es que antes de hacer cualquier cosa, se observen a sí mismos y se reconozcan y hagan el proceso de observación, de no hacer nada en contra de nada, ¿no? O sea, no querer hacer esto porque no me gusta lo anterior. Empezar a hacer el reconocimiento del ser interno. Por eso creo que es lo fundamental en una primera etapa hacer esta tarea de neutralidad, de no volver a repetir los mismos errores. Entonces por eso los invito básicamente ahora a seguir el proyecto vía redes sociales, cuando empecemos ahora en febrero del año que viene, de 2018, que puedan con la mente abierta observar desde todos los puntos de vista lo que es esta transformación. No quedemos no solamente con la ciencia, sino con todo absolutamente. Esta va a ser una etapa de autoconocimiento, porque no vamos a poder hacer nada, ni plasmar nada. ¿Hasta cuándo? Hasta el 2020. Hasta el 2020. Sí. La intención es que a partir de 2020 nosotros ya tengamos la plataforma para recibir las ideas de esta gente que dice yo quiero colaborar con esto, que se sumen, que digan yo quiero trabajar en el círculo de agricultura, en el círculo de educación. Nosotros ya vamos a estar más preparados para haber armado la plataforma de cómo va a funcionar esto, pero como dije, sin antes pasar por el proceso interno no se puede, ¿no? ¿Cuál sería el web o las redes? ¿Nos puedes decir más o menos dónde pueden acceder a esta información? Sí, ahora mismo la información básica del proyecto está en www.yosoy1.org, todo con letras. Ahí está la información del proyecto, el video que explica toda la intención y la filosofía de por qué hacemos lo que hacemos. Y a partir de este próximo año empezamos con este viaje de autoconocimiento. Hay una frase que en uno de mis recuerdos cuando era niño me dijeron y me quedó muy claro cómo funcionaba, y era que un líder no puede guiar un pueblo hasta que no puede liderar su propio alma. Y esto tiene que ver con el ser, ¿no? Con ser coherente entre lo que pienso, en lo que siento y lo que hago. Entonces, ese proceso es importante de realizar previamente a poder plasmar cualquier sistema. Por eso tenemos que recordar que yo soy antes de poder transformar la realidad. A ver, un segundito, voy a hacer otra hora para ver el tema de lo de la política que hablamos, ¿no? Un poco, ya nos enfocamos, nos vamos para allá. A ver. Cuéntanos ese modelo político, social y económico ideal que me dices que ya viene de la Tierra, ¿no? Que nos enseña, y a dónde vamos, según vi información tuya, hablas que esto viene de la Atlántida, de los atlantes,
que ya tenían un modelo que funcionaba, entonces es no volver a implementar eso, obviamente traerlo al siglo XXI con todo lo nuevo y con los cambios, pero la base está en eso. Entonces, ¿cuál sería lo más importante? Porque hablabas de los 7 chakras sociales, ¿no? Que incluyen un montón de elementos. ¿Nos puedes explicar cuál sería el modelo ideal para el que vamos, en el que en teoría el mundo funcionaría de la manera más ideal o diseñado dentro de como humanos, ¿no? En la Tierra? ¿Y cuál sería ese modelo? Bueno, este modelo yo lo nombro ontocracia. Es ontocracia evolutiva, sería el nombre del sistema social. Ontos significa ser en griego y kratos, poder, el poder del ser. Esto significa que tenemos que valorar nuestro propio desarrollo y nuestra propia voluntad en la construcción del sistema. La democracia en realidad tiene que ver con el poder de un grupo, que se va creando como una especie de péndulo en el cual a veces unos tienen la fuerza, a veces los otros, pero siempre es una cuestión de contraposición, ¿no? Entonces nunca hay un centro, nunca hay una continuidad, porque siempre implica una dualidad. En un sistema como este implica la batalla, porque es la fuerza de oposición constantemente, un partido opositor contra otro partido que es el dirigente. Son todas palabras de batalla, de guerra, no son orgánicas. Entonces, un sistema ontocrático funciona por círculos de células, como personas, células que tienen el potencial y el conocimiento de cómo funciona ese órgano social. Por ejemplo, hablando de educación, en este caso, todas las personas que trabajan en educación tomarían las decisiones de la educación y no un abogado o ingeniero que es ministro de educación porque es amigo del que es presidente. Entonces las normativas, las leyes, las innovaciones se realizarían por círculos y no afectarían al conjunto, sino por sectores, ¿no? Esto tiene que ver con que cada sector puede determinar sus propias políticas educativas en función de que en su región los educadores voten o no ciertas leyes que ellos mismos proponen. ¿Cómo sería eso? ¿Cómo haría la gente? Porque tú sabes, hoy en día es un sistema ya muy establecido el hecho de las campañas políticas, seleccionar a diferentes... ¿Quién sería? Porque hoy en día las votaciones está claro que es porque se presentaron X personas, como dices tú, que quizás no tengan nada que ver con a lo que se lleva. ¿Quién sería? ¿Cómo se haría ese sistema de selección sin oposición? O sea, sin que hubiera esa batalla. ¿Cómo sería ese sistema de elección ideal? Bueno, yo creo que no sería un sistema que que debería reemplazar el sistema actual de golpe, porque obviamente tenemos un costumbrismo a tener líderes políticos. Pero creo que las universidades son un buen lugar para empezar a practicar este sistema. Creo que algunas ya trabajan en redes, ¿no? Como a través de internet ya los paperworks que se hacen, ¿no? Que se comparten a veces entre diferentes universidades para mejorar uno con el otro, sin que haya un líder específico en el proyecto, ¿no? Creo que la escuela y la universidad es como el medio por el cual se va a poder empezar a practicar este sistema, más que la sociedad en sí. Yo creo que cuando esas personas pasen a la sociedad, lo van a poder transformar porque lo van a naturalizar, ¿no? Cosa que los políticos todavía no pueden. Pero en tu ejemplo, vamos a poner... Sí, en mi ejemplo. En tu ejemplo que tú, como llegaste con toda esta información, hoy en día en las nuevas generaciones hay muchos niños que vienen ya con mucho conocimiento y literalmente cuando van a la universidad por el sistema y cómo está hecho, no les encaja porque pues tienen otra información mucho más desarrollada. Entonces, se está tendiendo más al autoaprendizaje a través de todas las herramientas que tenemos hoy en día con el internet. ¿Crees que habría alguna manera de que a lo mejor esas personas que se ponen a estudiar, como en tu caso, te fuiste a estudiar pero de repente lo dejaste porque te diste cuenta que era obsoleto y que esa información ni siquiera era la correcta, ¿cómo se haría a partir de ahora que hay tanto autodidacta para llegar a ese acceso? ¿Cómo llegarías que esos autodidactas y esta gente se unan en comunidad, vamos a poner esa universidad universal, sería? Sí.
para que una vez accedan ahí, lleguen a eso, porque lo ideal que me estás contando prácticamente es eso, ¿no? Que toda esta gente con todos estos conocimientos se unan y de ahí vayan a salir automáticamente esos líderes, pero quizás no tenga ya que pasar por una universidad y un título, o sea, esos sistemas yo creo que van a ir poco a poco siendo obsoletos. ¿Cómo van a hacer todas esas personas? Bueno, todo esto tiene mucho que ver con la tecnología que tenemos hoy, los aplicativos móviles, o sea, un sistema social o un sistema de intercambio funciona perfectamente como un Facebook o Twitter, por ejemplo, en una especie de blog o donde la gente puede comunicar, puede votar, puede elegir, puede proponerse, puede postularse por su currículum, no hace falta en sí presentarse a un partido político. Uno como persona se puede presentar con un bagaje de experiencia o currículum detrás en un perfil donde me sumo a un círculo, que es el círculo de educación en este caso. Entonces yo me propongo para no liderar el círculo de educación, sino para gestionar los proyectos que proponga el círculo de educación. Que esa es la diferencia. El proyecto está antes que la persona. La persona lo que hace es elegida para llevar a cabo un proyecto que ni siquiera él puede haber propuesto, sino que es un proyecto muy bueno que no saben gestionar, entonces aparece alguien que decide gestionarlo. Esto funcionaría como una especie de Facebook en el cual uno se suma a likes a una página, en este caso sería sumarse a proyectos donde se votan leyes, donde se proponen leyes, donde se intercambian opiniones y donde la economía funciona como, en este caso, el flujo para llevar a cabo los proyectos y generar los recursos para que eso se pueda hacer. Entiendo que la idea que me estás comentando es como si crear un parlamento de educación en el que todo el mundo pueda ser parte de eso. Todos. Justamente a Del través de su... al político. Exacto, con su teléfono, con su internet, se convoque un parlamento universal y todo el mundo vote y tenga derecho a elegir, ¿no? O a opinar. Exacto. Una de las incoherencias de este sistema democrático es que creemos que tenemos democracia porque tenemos el poder de elegir, pero en realidad estamos eligiendo una persona, no estamos eligiendo una política. Estamos eligiendo a alguien que nos represente, que tal vez cuando esté en el Parlamento no nos va a representar para nada. Y eso es lo que pasa en la sociedad. O sea, hoy desde el aplicativo móvil podemos nosotros votar las leyes directamente. ¿Por qué tenemos que buscar a alguien que nos represente si nosotros podemos tranquilamente decidir si sí o si no a una ley? Entonces el Parlamento, desde mi punto de vista, es obsoleto debido a las redes sociales. ¿Cómo harías para hacer este cambio con el sistema como está ahora? Porque el sistema ahora está establecido de esa manera. Sí. ¿Cómo se haría la transición para que todo eso se tuviera en cuenta? ¿Qué necesitarías en este caso de los mandatarios o políticos o gente que realmente ahora mismo tiene el poder para que esto pueda ser no una utopía, sino que fuera una realidad? En primer lugar, creo que no son los primeros que van a cambiar. Creo que lo que hay que hacer con este sistema es demostrar que funciona. Y demostrar que funciona es creándolo paralelamente al sistema actual y demostrando de que muchos proyectos se llevan a cabo debido a que funciona así, ¿no? De que esto es, o colaboras constructivamente o quedas fuera del perfil. Básicamente es así, no es si me quedo 4 años para presentar una política. No, o sea, es un proyecto, no se llevó a cabo en 6 meses, fuera. Pero no es fuera de un puesto, es fuera de la organización. Pasas a ser asistente, no pasas a ser el que lo está gestionando, ¿no? O sea, es como nadie queda exento porque todos formamos parte del sistema. Sí. Nadie pasa a ser oposición, todos pasan a ser constructivos. Claro. Hay que demostrar si ese proyecto funciona. De repente necesita un tiempo de testarlo, si ves que sigue en adelanto, si no... Exacto, necesita un largo tiempo de prueba porque hay que adaptarse a una forma de funcionamiento diferente. Yo creo que los políticos lo que tienen que habilitar es las herramientas para decir, bueno, prueben a ver si funciona, ¿no? O sea, no creo que tenga que ser un cambio abrupto, porque sería un trauma para muchas personas que no saben guiarse por sí mismas. Nosotros tenemos, sobre todo en América Latina, pero en todas partes está pasando, ¿no? Que
nos han construido educativamente en un sistema en el cual nunca tenemos la razón, siempre hay alguien que viene a darnos la razón. Entonces tenemos nuestro padre o nuestra madre en casa, luego tenemos la maestra o el profesor en clase, luego tenemos el jefe, tenemos al político, tenemos al economista, tenemos siempre alguien que nos dice qué hacer. Entonces hemos creado una sociedad irresponsable de sí misma. Entonces, ¿qué hace? Le echa la culpa al otro, porque inevitablemente el otro es el que tiene la culpa, si es el que me manda. Es inevitable pensar así. Entonces, la responsabilidad viene cuando yo puedo elegir cada aspecto de la realidad. Y eso implica un cambio de conciencia muy grande, en el cual no se puede hacer de un día para el otro, se tiene que practicar. Y sobre todo los que lo tienen que practicar no son los adultos, son los niños en las escuelas. Los niños ya vienen con ese funcionamiento, pero si nosotros le damos la herramienta para que sigan pensando así, para que sigan desarrollando esa habilidad y capacidad innata que tienen por la naturaleza del ser humano, que es compartir, crear cosas a través del juego, inventar soluciones que todavía no existen. Ese tipo de pensamiento lo tienen los niños entre el primer septenio y el segundo septenio, hasta los 14 años. Entonces, si nosotros les facilitamos este sistema a los niños, ellos mismos van a poder hacer esa transformación naturalmente hacia futuro. Y en las universidades como una propuesta para empezar a proponer proyectos reales que se lleven a cabo y demostrar a los políticos de que de esa forma es como se piensa hoy, se piensa en red, no en jerarquía. Hoy no se piensa en partidos políticos, se empieza en crear proyectos que solucionen problemas lo más rápido posible. Y así es como funciona la naturaleza. La naturaleza cuando creó un árbol, no pensó en que la última hoja es la que tenía el poder, pensó en ramificación. El árbol funciona por ramificación. A mayor cantidad de personas, hojas, ramas, realizando la misma tarea, entonces más efectividad. La misma naturaleza nos explica, las hormigas, las abejas saben cada una qué tienen que hacer, pero eso es porque se hacen responsables de lo que tienen que hacer. No le dicen al otro, bueno, yo hago esto, pero tú encárgate de tal cosa. Cada uno sabe el rol que le ocupa, y por eso un sistema ontocrático implica el ser, implica yo tengo el poder, y hoy lo estamos teniendo debido a las redes sociales. Da un mensaje para la mayoría de la gente que te está viendo ahora sobre qué tendría que hacer a partir de ahora para entrar en ese yo soy, para prepararse, cuáles son los elementos o cuáles serían las herramientas que tú le aconsejas a la mayoría de la gente que te está viendo justamente para eso. ¿Qué les aconsejas que hagan a partir de ahora? Bueno, lo principal, que eso ya lo he repetido muchas veces, es empezar a cambiar internamente. Por lo tanto, es cambiar la alimentación, cambiar la respiración y reírse más, que son las herramientas fundamentales. Y luego, hacer la tarea de colocarse en el centro de la realidad y poder observar que tanto lo oscuro como lo lumínico, lo que creemos que es malo, lo que creemos que es bueno, están todos a la misma distancia de mi centro. Entonces, no hay nada que esté más lejos y nada que esté más cerca. Cualquier proceso que estemos viviendo lo estamos viviendo a la misma distancia. Yo lo estoy proyectando. Entonces, hacer la tarea en este próximo tiempo de visualizar que todo lo que sucede a nuestro alrededor es una proyección propia, y me tengo que hacer responsable de que lo que sucede afuera es lo que yo incoherentemente no hago conmigo adentro. Observar eso, observar en la política, en la educación, observar que si yo hago una lucha externa es porque estoy en una lucha interna, y empezar a encontrar el centro desde la integración y la trascendencia y no desde la crítica por la experiencia. Perfecto. Ahora vamos a hablar un poquito, nos vamos a enfocar en Harpytune y nos vamos a enfocar en la parte de ciertos puntos, sobre todo físicos, del planeta en temas de educación.
en temas de política, en temas de conflicto. Dame un segundito, porque quiero que nos enfoquemos geográficamente en todos ellos. Para el momento que te diga cada país, me dices exactamente qué es lo que sientes o piensas de cada uno, porque primero físicamente o geográficamente, porque qué representa dentro del planeta, ¿no? Del mapa del planeta. Y lo que, para que me cuentes más o menos su papel, no solamente físico, sino a la gente que vive en ese sitio. Por ejemplo, estamos en Miami, Florida, ¿no? Florida y Miami, ¿qué representa a nivel energético en el mundo? ¿Cuál es su papel? Y qué activa en las personas que viven en este área. Bueno, en general primero hay que entender de que toda realidad es una proyección cuántica, por lo tanto todo en sí es un fractal, por lo tanto el planeta es igual que una célula, es igual que un útero, es igual que el Sol, que la galaxia, que el universo. Todos los sistemas en sí son exactamente iguales y funcionan desde un patrón muy parecido. Por lo tanto, la Tierra también tiene órganos, tiene glándulas, tiene corriente sanguíneo, tiene un montón de funcionamientos de la misma forma que nuestro cuerpo. Nosotros somos un fractal de la Tierra, por lo tanto funcionamos igual. Esto hace que cada región del planeta tenga un sector que le corresponde a un órgano, ¿sí? A gran escala, y después cada país también tiene figuras en su geografía, aparecen como formas de lo que representa, los órganos que tiene, la estructura que le corresponde. Entonces, geológicamente hay lugares mucho más energéticos o de conectividad mucho más potente porque normalmente hacen fricción los continentes, entonces donde hay cordilleras o montañas hay mucha más conexión con el cielo y con el centro de la Tierra, mientras que en los lugares más planos hay movilidad de energía, ¿sí? Constantemente a nivel horizontal. La geografía y el clima, las corrientes oceánicas, nos muestran mucho cómo funciona el pensamiento en un territorio y el propósito de un territorio, ¿no? Entonces, Miami, Florida, por ejemplo, ¿qué representaría dentro del mapa mundial? Y cuál sería la función? Porque habías explicado, sí, ¿no?, que cada país tiene una función y a qué representa la parte física del cuerpo humano, para entender. Exacto. Dentro de la Tierra en general, de Florida para abajo, toda la que es la placa Caribe, representa la boca del planeta y también parte del páncreas en diferentes capas, ¿no? La boca, obviamente, no en sí la parte de comunicar, la parte de comunicación o fuerza de la garganta viene de Norteamérica, en la parte de los Apalaches, las montañas Apalaches hasta Maine y Nueva Escocia, en Canadá. Toda esa zona de Norteamérica representa las cuerdas vocales, la comunicación, mientras que la boca de este planeta es el Caribe, por lo tanto es la parte donde uno se presenta al mundo, se expresa, sale el sonido, y es un punto de comunicación. Por lo tanto, la península de Florida representa un punto de intercambio entre todo lo que está afuera y lo que está dentro. Es un lugar de paso, de flujo, donde toda la información interna y externa se comunica constantemente. Por eso es un punto de comunicación para el mundo. Básicamente Miami es un punto de interconectividad entre el hemisferio norte y el hemisferio sur del planeta, ¿no? Es ese punto estratégico de movilidad, también porque es la puerta de la corriente del Golfo, ¿sí? Que es la corriente cálida que sube y da vida a Europa. Básicamente de ahí se abre la corriente cálida que permite que en Inglaterra haya gente viviendo, ¿no? Entonces ese abanico de calor que surge desde el Golfo de México, las puertas es Florida, Miami, y por eso es un punto de vida y comunicación. Cuba, entonces, y Venezuela estaría dentro de ese mapa que dices. Sí, también, Cuba estaría en el labio superior y Venezuela en el labio inferior. Por lo tanto, tiene que ver con la maternidad, tiene que ver con la expresión más externa de la parte más interna del cuerpo, ¿no? De la parte maternal del útero,
¿Cuál la sería entonces expresión. la función de Cuba y la función de Venezuela en este caso, en el planeta? En este caso hay diferentes fractales, ¿no? Pero Cuba en sí tiene que ver con la nutrición, con la glucosa en el planeta. Tiene que ver con la felicidad. Con lo cual el estado de Cuba es un estado global, o sea, es un estado emocional planetario, que puede ser tanto un desequilibrio emocional como una represión emocional, ¿no? Que es lo que ha pasado. Por eso te contaba, por Ujú. ejemplo, estás hablando de Cuba y Venezuela, ahora hablando un poco en tema político, ¿no? Sí. Y social y económico, lo que está pasando justamente es en esos dos países. ¿Cómo estableces una relación entre cuál es su función y lo que está pasando? Que realmente es todo lo opuesto, ¿no? Sí, tiene que ver con una pérdida de desconexión de la parte femenina de la Tierra, con un tratar de contrarrestar desde lo femenino, que es más comunitario, ante lo masculino, que es más capitalista, ¿no? Aún así no significa que ninguno de los dos tiene razón. O sea, la razón es la del hijo, que es la que une las dos visiones, que todavía no ha nacido ni siquiera. Está en eso. Entonces, Venezuela y Cuba son como una especie de balanza que trata de mantener un eje o un equilibrio ante una fuerza opresora como es el capitalismo. Pero ninguna de las dos tiene razón. Es simplemente una cuestión de contraposición de las fuerzas magnéticas de la Tierra para mantener un equilibrio dentro del gran desequilibrio que hay, ¿no? ¿Y por qué el desequilibrio, tanto ahora mismo en Venezuela con todo lo que está pasando, todo el desarrollo y además con violencia y en Cuba, ¿no? Sí. Ese mantenimiento, ¿no? De dictadura durante tanto tiempo? ¿Por qué crees que está pasando? ¿Porque es parte de lo que tiene que pasar para que haya un cambio, un despertar? ¿O con la función, cómo se equilibra eso, ¿no? Es un mensaje subliminal del sistema planetario, debido a que las corrientes geológicas que están trayendo la energía del despertar de conciencia van hacia Sudamérica. Y la puerta de Sudamérica para que la energía entre pura es Cuba y Venezuela. Entonces, toda la energía telúrica que viene desde Asia por América del Norte, para que Sudamérica sea el continente que empieza a liderar el despertar de conciencia que se encarna en la frontera entre Perú y Bolivia, en el lago Titicaca, para que eso despierte tiene que ser purgado por la boca. Es como si ahora tuviésemos ¿cómo se llama esta enfermedad que sale acá? Herpes. Herpes. El herpes. Sí, es como si tuviésemos herpes. ¿Pero qué tiene que ver? ¿Qué es el herpes? Es la incapacidad de poder expresar la verdad. Es el haberme hecho callar mucho tiempo la boca. El sistema social actual, no hablo solamente del socialismo o el comunismo, sino del capitalismo también, nos ha privado de la libertad del ser, nos ha dado libertinaje, que es muy diferente, ¿no? Entonces lo que está pasando en el labio superior, en Cuba, y en el labio inferior, es una muestra de he estado callado mucho tiempo y ahora está supurando. Exploto a través de un herpes. Igual que las enfermedades. Las enfermedades nunca son el problema real, es qué fue lo que hice para que surja eso. Entonces, no es el problema ni Fidel Castro, ni Chávez o Maduro en Venezuela. El problema es qué fue lo que durante los últimos 50 años no pudimos ver que llegamos a este punto. ¿Sí? Eso es lo que, como pueblo, y no solo como pueblo venezolano o cubano, sino como planeta, ¿qué fue lo que no estuve viendo? ¿Qué fue lo que no le presté atención? ¿En qué me enfoqué que no era lo que me tenía que enfocar? ¿Cuál sería tu mensaje para los venezolanos hoy en día y en este caso para los cubanos? Vamos a poner por la comunidad latina. Los conflictos hay mundiales y los vivimos, pero sí, vamos a poner ahora mismo esos dos puntos de referencia. ¿Cuál sería un mensaje para los cubanos en Cuba y los que están fuera de Cuba en el exilio? Bueno, para la gente de Cuba, una vez estuve aquí en Círculo Tequesta, me parece que se llama, en el río Miami, y le expliqué a muchos cubanos que me explicaron por qué nos tuvimos que ir de aquí, por qué nos tuvimos que ir de Cuba y ir a Florida. Y entonces les expliqué que históricamente
ellos no eran de Cuba, eran de la Florida. Cuando llegaron los españoles y conquistaron la Florida, muchos se exiliaron a Cuba y ahora están volviendo. ¿Sí? O sea, en realidad es un flujo energético natural de que están reclamando de nuevo su tierra, que era la Florida, o Okeechobee, como centro sagrado. Entonces, no es irse de su casa, es volver incluso. O sea, que realmente los indios tequesta que estaban aquí eran los que hoy llamamos cubanos. En parte, sí, claro. Y bueno, con la conquista de España se fueron, y después, bueno, España conquistó Cuba también. Pero históricamente hay una retroalimentación entre Florida y Cuba, que eran el mismo pueblo, en realidad. Y en Cuba en sí, como decía, es la forma en la que yo me muestro ante el mundo, en la que yo enfrento al mundo porque es mi labio superior. Ya ha pasado por todo este proceso de callarse la boca, de creer que estaban en una revolución cuando en realidad solo estaban perdiendo la conexión con el mundo. Muchas veces el mensaje tiene que ver con esto: cuando yo me creo separado de los otros o mejor que los otros, en realidad estoy perdiendo fuerza personal, porque yo funciono en red, no puedo funcionar separado de los otros. Entonces inevitablemente los otros me hacen a un lado, me apartan. Históricamente fue lo que pasó con Cuba. No podemos funcionar como un péndulo en la sociedad. No puede haber un extremo y otro extremo, tiene que haber un círculo en el centro. Entonces, por ejemplo, volviendo ahora a Venezuela, ¿cuál sería el mensaje para los venezolanos con todo lo que está pasando ahora justamente? Sí. ¿No? Que bueno, tantas oposiciones, sí. O sea, la unión, ¿cuál sería el mensaje? Venezuela está recibiendo la energía histórica de Cuba, por eso porque las Antillas conectan directamente la región norte de Venezuela con Cuba. ¿Sí? Es una fuerza telúrica que se va moviendo a lo largo del planeta y que entra a Venezuela directamente desde la energía de Cuba. Todo lo que ha sucedido en Cuba inevitablemente retroalimenta a la energía de Venezuela. Entonces, esto es como el ciclo histórico que había hablado antes de los Atlantes. Hoy estamos viviendo un periodo igual hace 12.000 años. La cuestión es, ya sabemos lo que pasó hace 12.000 años, ¿qué tenemos que aprender de eso? O sea, 12.000 o hace 1.000 años, lo que sea. ¿Qué tenemos que aprender de eso? Entonces, observar si queremos terminar de la misma forma o queremos transformar. Y eso no significa volver al sistema neoliberal capitalista, porque eso implicaría volver a esa misma forma. O sea, socialismo o comunismo y capitalismo son lo mismo. Es la misma fuerza en oposición. Pero es exactamente lo mismo. Los dos hacen que uno pierda el poder del ser. ¿Cuál es el Entonces, el mensaje en sí a los es, venezolanos ahora mismo? Ahora mismo es que recuerden que están en un proceso de depuración. Que cuando uno se enferma es porque está terminando el proceso de autoconocimiento. El conflicto en el que está ahora Venezuela es la enfermedad en sí. La cuestión es, ¿quiero extirpar la enfermedad u observarla como parte de mi aprendizaje? Observarla como parte de lo que yo tengo que comprender para no volver a repetir. Entonces ahora, en lugar de... La lucha no se tiene que detener entre comillas. ¿Por qué? Porque estoy luchando por mi libertad del ser. No estoy diciendo que no haya que hacer nada, pero sí que hay que detenerse y observar hacia dónde quiero ir cuando esto se termine. No falta mucho para que se termine, pero cuando se termine, ¿voy a volver a repetir el mismo error? Antes de sacar la enfermedad del cuerpo, tengo que reconocer por qué la puse ahí. Y ahí hacer el trabajo de observación de que yo soy el que tengo que cambiar, no el gobierno. Exactamente. Y Panamá, por ejemplo, para Panama Today, Panamá funciona, tiene un punto estratégico importante en el mundo, porque aparte a través del canal fue lo que hizo unir los continentes. ¿Cuál es la función de Panamá en el planeta y cuál es históricamente y hoy en día Panamá como parte a nivel global de este cambio también sociopolítico económico? Bueno, yo creo que Panamá tiene justamente en su geografía la forma de un puente, ¿no? Un puente que hay que atravesar.
un puente que se atraviesa de este a oeste y de norte a sur. Es una cruz, ¿no? Es la cruz que conecta todos los hemisferios, todos los puntos cardinales y que interconecta al mundo. Por lo tanto, es una función fundamental la de Panamá, de no solo hacerlo desde lo económico. Lo económico significa la sangre. En el planeta la economía es la sangre, la que circula por el planeta, y Panamá está siendo justamente vehículo para eso. Pero si solo se piensa en la sangre, si solo se piensa en vehículo desde la sangre, está destinada a envenenar la sangre, que es lo que está pasando con Panama Papers, ¿no? Eso es lo que te iba a decir, con todo lo que está pasando de corrupción, de los Panama Papers, de Sí. todos estos conflictos que hay ahí, que es un sitio que era en teoría un paraíso fiscal y ahora de ese paraíso se convirtió en un problema. O sea, ¿por qué está pasando? ¿Será como Venezuela y Cuba también que tiene un conflicto que tiene que resolver? ¿Por qué pasa? Porque si yo lo único que hago en mi vida es comer comida rápida, probablemente voy a tener problemas en las arterias, ¿sí? Inevitablemente voy a tener algún conflicto intestinal. intestinal. Y esto es lo que dije antes, la alimentación es fundamental. Entonces, ¿qué es lo que como? Es lo que me hace saber qué soy. Entonces, si yo dejo atravesar a través de mí alimentos de baja frecuencia, inevitablemente mis arterias se van a tapar y me voy a enfermar. Y eso es lo que está pasando. Entonces, tengo que reconocer que como territorio, Panamá no es solamente un lugar de intercambio económico, es de intercambio energético. Todas las culturas antiguas, desde los pueblos del Perú, Ecuador y Colombia, con los pueblos de Centroamérica hasta los mayas, todos se conectaban a través del Canal de Panamá, que no existía, pero a través de Panamá. Había juntas que se realizaban y todos cruzaban a Colombia, hacían estas migraciones a los lugares sagrados a través de ese camino. Entonces, esto es como cambiar mi alimentación. ¿Camino de peregrinación puede ser? Es un camino de paso de sabios, de peregrinos, de una información sutil que ahora ya no está, ¿no? Entonces, el Panamá tiene que volver a conectar el mundo, no solo económicamente, sino también consciente y espiritualmente. Entonces vamos a poner ahora el presidente Juan Carlos Varela. ¿Cuál sería su función? O las próximas elecciones al próximo presidente, vamos a poner de cara de ahora a futuro, ¿cuál sería la función de ese presidente con ese sitio tan emblemático? Tratar de hacer de que Panamá se convierta en un punto de encuentro de culturas, no solamente en un punto de paso de economía, de la cultura, sino que la civilización no vea a Panamá solo como un paso o intercambio económico, sino como un lugar de encuentro de las culturas, donde se pueda volver a unirse los pueblos a debatir sobre la filosofía de qué es el mundo que viene. Eso creo que... O sea, que lo ves como un centro donde se podía establecer un sistema, o vamos a poner un parlamento a futuro universal. Estaría bien, porque no sería el lugar donde se fundaría,